Hola, hoy vamos a estar hablando de Capernaum, una de las ciudades estratégicas que nuestro Señor Jesús utilizó para poder expandir el Evangelio, y para eso vamos a tener la participación de Alberto Obin. Ahí está Alberto ya en pantalla. Bienvenido al canal de la asociación Alberto Motesi. Él es uno de los expertos en historia, geografía de la tierra de Israel y es uno de los guías más alegres que tenemos durante nuestros viajes en Israel. Así es que bienvenido, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Antes que nada quiero disculparme ante esa hermosa audiencia que tienen por mi apariencia física. Debido a la diferencia de horario, me agarraste ahora en la playa. Disfrutando de la playa. Nuestros amigos que nos están escuchando saben que vamos a hablar sobre Capernaum. Bueno, okay, vos muy vas bien. a hablar de Capernaum. No, Yo solo voy a conversar. escuchar, así es que los micrófonos son totalmente tuyos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, antes que nada me gustaría situar geográficamente Capernaum y tenemos que hablar también, digamos, de cómo era la vida en las épocas bíblicas. En las épocas bíblicas hacía falta 4 factores para que una ciudad sea una ciudad importante. Cuando decimos 4 factores, estos 4 factores son agua, por supuesto. Cuando nosotros hablamos del pueblo judío, hoy en día, si, digamos, le preguntas a cualquier americano, digamos, acerca de cuál es la actividad que hacían los judíos, seguramente te van a decir un comerciante. Los judíos no eran comerciantes en las épocas bíblicas. Los judíos hoy en día se convirtieron en su gran mayoría en comerciantes por una cuestión de las circunstancias que la vida los fueron empujando. Pero la religión judía era una religión de agricultores. Todas las fiestas judías tienen como origen la agricultura. La época de la siembra, la época de las cosechas, y así es como se llevaban las primicias al templo, las primeras cosechas. Entonces, para que una ciudad sea como tal, hace falta, por supuesto, agua. El segundo factor, terrenos agrícolas. Era gente que vivía de la agricultura, entonces necesitaba que la tierra sea apropiada para ello. El tercer factor era la cercanía al camino principal. Y entonces podemos ver que Capernaum no solamente cumple con estos factores, sino que los cumple en grandemente. Entonces, el cuarto factor no lo nombré y es tener montañas alrededor, montañas que les sirvan como una pared, digamos, que lo protejan de los enemigos. Y así es como Capernaum está rodeada por las montañas de la Galilea, llamadas la Arei Naftalí, o las montañas de Naftalí, en nombre a la tribu que se ubicó allí. Y así es como no solamente cumple con estos 4 factores, sino que los cumple en gran manera. El sitio del cual nosotros vamos a hablar, Capernaum, que es el sitio que nosotros visitamos, es en realidad un pequeño trocito de la ciudad de Capernaum, que fue un trocito que adquirieron los franciscanos y hicieron allí excavaciones arqueológicas. Pero la ciudad de Capernaum era una ciudad enorme que se encontraba entre el Heptapegón, o sea, el sitio de los 7 manantiales, hoy en día conocido con el nombre de Tapta, y llegaba hasta el río Jordán. Una ciudad enorme, miles y miles de personas, era una gran metrópoli. Y no en vano, entonces, esta ciudad está mencionada 14 veces en los evangelios. ¿Por qué? Porque nuestro Señor quiso llegar a una ciudad en donde haya muchísimo movimiento de gente para que su mensaje llegase a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, una si ciudad hablamos... estratégica. Exactamente, exactamente. Cuando entramos a la ciudad de Capernaum vemos un cartel que dice The Town of Jesus, la ciudad de Jesucristo. Digamos, Jesucristo no tenía un DNI que decía ciudadano de Capernaum, pero sí, digamos, podemos decir que Capernaum era algo así como el centro de operación. ¿Por qué? Por el movimiento de gente que había allí. Podemos ver en las excavaciones arqueológicas, las piedras que vemos ahí son la piedra de color negro, la piedra basáltica, la piedra como resultado de erupciones volcánicas que hubo en la antigüedad. Esa es la piedra local.
Pero si nosotros vemos la sinagoga y vemos los distintos edificios emblemáticos, vemos que ahí la piedra no es de color negro, sino que la piedra es del color blanco. Y eso quiere decir la cantidad de movimiento económico que había en el lugar. Como dicen los mexicanos, había mucha lana ahí en Capernaum, porque por todo esto que les acabo de explicar, era una gran metrópoli y entonces se cobraban muchos impuestos y entonces también de esta manera se podía hacer construcciones colosales como la que podemos ver en los restos cuando visitamos allí Capernaum. Fue allí en Capernaum donde Jesucristo conoció a sus discípulos. No sé cuál era la relación que tenía Jesucristo con Pedro, si le hizo un favor o no al curar la suegra, pero fue allí el lugar en donde reconocemos como la casa de la suegra de Pedro, en donde Jesucristo hizo ese gran milagro de curar a la suegra, y podemos nombrar grandes milagros de Jesucristo allí en Capernaum. Recuerden aquella señora que quería tan solo tocar la túnica y decía que tan solo con tocar la túnica ella se iba a curar. Y no nos olvidemos de la hija de Jairo, Talita, la famosa frase de Jesucristo, Talita cumi, Talita levántate. Todo ello fue en Capernaum, lo que convierte a esta ciudad, que era, digamos, un centro muy, pero muy importante dentro de la Galilea, también en un centro espiritual muy importante. No podemos, digamos, obviar la visita a Capernaum cuando nosotros hablamos de Jesús en la Galilea. He tenido la oportunidad de visitar Capernaum un par de veces y la verdad es que siempre descubro algo nuevo. Tiene tanta historia, tiene tanta información. Bueno, lo que acabas de decir, que la mujer del manto, que tocó el manto de Jesús, yo no sabía que había sido en esa área de Capernaum. Eso es algo nuevo para mí ahora. Digamos que no está mencionado, digamos, en la Biblia que fue exactamente en Capernaum, pero, digamos, todos los indicios nos hacen creer que fue allí en Capernaum por el movimiento de gente. Sabemos que Jesucristo se movía por toda la Galilea, pero donde más había gente era allí en Capernaum. No nos olvidemos que durante el ministerio de Jesucristo, el mensaje de él fue para su pueblo, fue para los judíos. Entonces, rara vez él visitaba el otro lado del mar de Galilea, la conocida como la Galilea de los gentiles. Ahora, ¿por qué del otro lado del mar de Galilea, muy cerquita de Capernaum, no habían judíos? Muy simple, porque el terreno no es apto para agricultura y todo nos vuelve a lo que mencioné anteriormente. Entonces podemos reconocer como la Galilea de los judíos y la Galilea de los gentiles, cruzando el río Jordán hacia el otro lado, lo que hoy en día esa zona es conocida con el nombre de las alturas del Golán. El doctor Motesi es un amigo muy, pero muy querido de Israel, de la misma manera que su gente, y así es como nosotros lo vemos acá realmente como un hermano nuestro, y lo estamos extrañando. Y nosotros a ustedes, y primero Dios, a principios del próximo año vamos a estar con ustedes.